Bueno, entonces, en esta sesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver dos ejercicios prácticos que obviamente nos den cierta luz al final para poder llegar a una normalización de bases de datos. Esto obviamente trabajando en cada una de las tablas que pueda llegar a tener una base de datos. ¿Qué es lo que habíamos hecho la anterior sesión y un poco habíamos ido aclarando? Técnicamente habíamos abarcado ya las formas normales de lo que nos presenta la teoría de la normalización, pero previo a ello habíamos hablado de las dependencias funcionales, habíamos hablado también de anomalías que se presentan en algún momento cuando nosotros llegamos a tener ya nuestras bases de datos aparentemente consolidadas, después de trabajar con el modelo entidad relación, generar el mapeo a tablas o el modelo relacional o esquema relacional prácticamente de nuestra base de datos. Entonces, ahí nosotros prácticamente teníamos aparentemente una consolidación de la base de datos. Sin embargo, cuando trabajamos con bases de datos relacionales, bueno, eh, hay una opinión técnica respecto a que mejor si hacemos nomás una normalización, por lo menos hasta una tercera forma normal de nuestra base de datos, ¿no? Y al decir de nuestra base de datos, estoy hablando de normalizar cada una de las tablas que nosotros tengamos en nuestra base de datos, hacer el análisis como corresponde y poder llegar y consolidar a nuestro modelo formal de base de datos, ¿no? Bien, entonces, para poder llegar a este punto, si bien se ha hecho el análisis de las dependencias funcionales, obviamente habíamos visto que la semántica o lo que significa cada una de estas formas, o bueno, la semántica de los atributos prácticamente son los que obviamente nos interesa en este momento. En el modelo relacional ya habíamos visto, habíamos aclarado de que qué significa cada atributo es algo muy relevante para nosotros. Entonces, bueno, bajo esa misma lógica, nosotros tenemos que estar convencidos de que más allá de los tipos de datos y demás de cada uno de los atributos, nos interesa qué significan y cuál es la relación que tienen entre los distintos atributos en una tabla o relación, ¿no? Habíamos visto los axiomas de Armstrong, ¿sí? En la cual, bueno, hay seis propiedades que se han ido presentando, seis inferencias, de las cuales básicamente una primera y una tercera son las que más se llegan a utilizar. Una primera de que obviamente a partir de un atributo siempre hay la posibilidad de implicar a los demás atributos, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? A que prácticamente un atributo o un conjunto de atributos puede llegar a determinar a otro atributo o a otro conjunto de atributos, ¿no? Y bueno, dentro de un primer axioma, eso es lo que se aclara. Dentro de un tercer axioma, que es la transitividad, que es algo que estamos utilizando para la tercera forma normal, que es la que nos va a ayudar a poder entender en qué momento nosotros consideramos una transitividad entre las dependencias que existen entre los atributos. Entonces, miren, hemos ido viendo esto. Ya al avanzar hemos visto de que hay ciertas reglas que se deben cumplir para poder considerar que una base de datos esté normalizada. Y obviamente estas reglas y demás están incluidas dentro de lo que son las formas normales. Ya habíamos dicho que las formas normales, cada una en sí mismas, integran, incorporan las reglas, restricciones que se deben ir cumpliendo para poder definir que una tabla o base de datos está en una determinada forma normal. Entonces, justamente eso es lo que nosotros ahora vamos a ir considerando ya de manera práctica, ¿no? Estoy haciendo estoy generando un antecedente, estoy rememorando algo que ya lo hemos visto. Sin embargo, es nomás necesario que se consolide antes de poder ver la parte práctica, ¿no? Bien, bueno, alguien dirá, pero ahí teníamos más formas normales. Estábamos con la primera forma normal, la segunda forma normal, tercera forma normal, una cuarta forma normal que se denomina forma normal especial de Boyce-Codd, ¿sí? Que, bueno, prácticamente ya son formas normales un poquito más extremas, de consideración mucho más específica, ¿sí?
después tenemos una cuarta forma normal todavía, y luego tenemos una quinta forma normal, que es la más extrema que nosotros podamos llegar a tener. Sin embargo, habíamos aclarado de que llegar a una tercera forma normal ya se considera técnicamente una base de datos formal, aceptable, sí, muy aceptable, diría yo, y es algo que vamos a poder observar nosotros, ¿sí? Bien, entonces, en este entendido, vamos a ver el ejercicio que tenemos para poder ya consolidar cada uno de los pasos y poder llegar a normalizar las bases de datos hasta una tercera forma normal, repitiendo algo que les había mencionado, que seguramente el trato a las formas normales más extremas se va a poder realizar, ¿sí? En un otro momento, que obviamente van a poder ver el poder trabajar con estas formas normales especiales, ¿sí? Entonces, una tercera es algo bastante aceptable en la normalización de base de datos, ¿sí? Bien, a ver, empecemos entonces con el ejercicio. ¿Y qué es lo que dice? Tomamos el ejemplo de estudiantes registrados a carreras y programados en asignaturas en gestiones correspondientes para la emisión de calificaciones, ¿no? Algo que lo habíamos presentado en nuestra presentación cuando estábamos empezando a hablar de la teoría de la normalización. Entonces acá lo vamos a ver formalmente, ¿sí? Y me estoy refiriendo a esto. Y es algo que lo habíamos visto como ejemplo en nuestra última sesión. Acá, por ejemplo, tenemos lo que se llama una base de datos en una relación universal. O sea, ¿qué quiere decir? En una sola tabla aparentemente está todos los atributos que se consideran para poder atacar este manejo de información. En otras palabras, esta sería nuestra base de datos general, ¿no? En una sola relación llamada universal o relación universo también. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, para este caso específico, que es justamente algo que vamos a normalizar y vamos a ir explicando paso a paso. A ver, tenemos la relación estudiante que tiene su RU, CI, nombre, dirección, email, la carrera a la que corresponde, la gestión, la asignatura, la sigla y la calificación final, ¿no? De hecho, bueno, creo que más por cuestión de espacio, es que acá no he considerado otros atributos que vamos a ir haciendo aparecer en el camino, ¿sí? Por ejemplo, me animo a decir para qué nos habríamos no olvidado, ¿sí? Sino que prácticamente no hemos incorporado por motivo de espacio en la presentación. Por ejemplo, las calificaciones, ¿sí? Aquí estamos agarrando una calificación final de manera directa, que básicamente es una información bastante relevante, bastante útil en un momento dado, entonces solamente hemos considerado la calificación final, acá donde estoy indicando en este momento, ¿no? De todos modos, vemos que las calificaciones pueden tener una mayor cantidad de elementos. Por ejemplo, si vemos nuestra realidad, un primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, final, prácticas y todo ello, ¿no? Entonces, algo que no estaba incluido en esta base de datos, ¿sí? Pero que la normalización en algún momento exige a que lógicamente nosotros vayamos avanzando y viendo todos los elementos necesarios de administración de información en nuestras bases de datos. ¿Ya? Bien, entonces, este es nuestro ejemplo. En este momento ya creo que ya estaría de más empezar a ver las anomalías. Lo hemos analizado en nuestra anterior sesión en este mismo ejercicio y tenemos muchas anomalías que se puede cometer acá, muchas irregularidades que podamos llegar a considerar, porque claramente, ¿sí? Esta base de datos no es funcional, no es fiable, ¿sí? No podría servirnos prácticamente para administrar de manera correcta la información. Como información básica no seria, creo que sí, nos puede servir. Pero ya para una administración principal en bases de datos, creo que tenemos muchas anomalías acá, ¿sí? Tanto para elementos de inserción, actualizaciones, mucho más eliminaciones, duplicidad de información, todo podemos generar en esta base de datos, ¿sí? Bien, entonces a ver, vayamos avanzando. Miren, y esto es algo que les había mencionado en su momento, ¿no? Les había dicho, a ver, ¿qué pasa si ustedes quieren armar una base de datos en base a este primer ejemplo que les había mostrado, ¿no? Les digo, a ver, tenemos esto, a ver ustedes qué opinan, cómo podrían esto
armar, cómo podrían hacer un poco más formal una base de datos que pueda administrar esta información que estamos mostrando acá. Y tal vez, posiblemente, algunos de ustedes hayan hecho el análisis y hayan llegado a una especie de alternativa, algo similar a lo que estoy mostrando en este momento, ¿no? Miren, he podido disgregar un poco mejor, creo que para que las cosas se vayan acomodando de alguna manera. Miren, tengo acá la tabla estudiante, que tiene su RU, CI, nombre, dirección, email, carrera, ¿no? Que parece un poco mejor ya organizado, ¿no? Porque al final, acá en esta tabla, estamos mostrando datos exclusivos muy relacionados con lo que es el estudiante. Si bien todo está relacionado con el estudiante, pero estoy hablando específicamente de la entidad, ¿no? O de esta, de este objeto de nuestro universo del discurso en el cual podamos estar nosotros trabajando, por una parte. Por otra parte, tengo acá la tabla asignatura, ¿sí? La tabla asignatura que también está consolidándose por separado, porque miren que teníamos distintas anomalías en la parte de asignatura. Una, de que podíamos generar siglas diferentes para una misma asignatura, nombres diferentes para una misma asignatura, entonces teníamos complicaciones, ¿no? Y nosotros ya sabemos a estas alturas que cuando implementamos una base de datos física con este esquema que estamos mostrando en este momento, en el lugar donde tengamos que hacer la modificación es un solo lugar exclusivo, ¿no? Entonces, de esa manera evitamos de que haya más inconsistencias, ¿sí? Bien, también se ha generado acá una tabla que hace referencia a la programación y calificación, ¿sí? Alguien dirá, bueno, creo que deberíamos separar. Entonces, creo que eso se va a poder realizar, pero en el proceso de normalización. En este momento, esto no estoy normalizando todavía, porque no estoy mencionando ni siquiera las reglas de normalización, ¿sí? No estoy mencionando eso. Y por ende tampoco estoy mencionando qué anomalías estamos evitando ya con las formas normales. Bien, a ver, entonces acá tengo una tercera tabla en la cual estoy viendo de que se puede mostrar la programación, ¿sí? Por ejemplo, de un estudiante, en qué asignatura, en qué gestión y cuáles son además sus calificaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a comparación de esta primera alternativa, que es la general, tener esta que estamos mostrando está un poco más estructurada, ¿no? ¿Y de qué manera esta podría haberse considerado en base a un diagrama entidad-relación, a un modelo entidad-relación que lo tenemos acá abajo, ¿no? Entonces, nosotros acá, por ejemplo, podemos decir que los estudiantes, acá, bueno, nos estaría faltando la cardinalidad, pero bueno, en este momento lo voy a colocar, que muchos, ¿sí? Estudiantes programan y tienen sus calificaciones de muchas asignaturas. Entonces, creo que en mucho ya nos estaría ayudando este modo de presentación, ¿no? Una vez más, a comparación de esto, creo que está mejor esto, ¿no? Sin embargo, miren, ¿a qué estoy queriendo llegar? A que nosotros cuando generamos un modelo entidad-relación, estamos con la idea de que formalmente ya estaríamos considerando nuestra base de datos funcional y aceptable. Y en muchos de los casos así lo es, ¿sí? Pero hay algo que no tenemos que olvidar, que cuando ya conocemos la teoría de la normalización, el objetivo que tiene, entonces cada una de las tablas van a tener nomás que pasar por este proceso, ¿sí? Bien, entonces, miren, esto es lo que podría en primera instancia hacerse. No es parte de las formas normales ni las reglas que nos están marcando en la normalización, pero veo yo que es un primer paso cuando nosotros queremos formalizar nuestra base de datos, ¿sí? Poder estructurarla de alguna manera. Bien, a ver, entonces, al partir de esto, es que tenemos que ir normalizando. Por ejemplo, acá tengo la tabla estudiante, la tabla programa y calificación, que está conteniendo uno, y la tabla asignatura. Entonces, si nosotros vemos cada una de las tablas ahora por separado, tenemos que analizarlas para ver en qué forma normal nos encontramos y poder normalizarla hasta una tercera forma normal, que es nuestro objetivo particular ahora, ¿sí? Y bueno, poder llegar a ese cometido.
A ver, recordemos qué es lo que nos dice la primera forma normal. La primera forma normal nos dice, tratemos, ¿sí?, de anular que los datos no sean atómicos, ¿no? En otras palabras, atributos compuestos que nosotros podamos detectar, tenemos que disgregarlo y descomponerlo, por una parte, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué más dice? Toda relación o toda tabla debe tener una llave, ¿sí? Entonces, la llave es la que debe tener cada una de estas tablas. Entonces, es algo que también tenemos que perseguir. Valores de llave no deben ser nulos. Bueno, eso ya viene desde las propiedades desde las restricciones del modelo relacional y obviamente eso también es importante, ¿no? Valor de llave siempre debe haber. Por otra parte, anular, ¿sí? Eliminar en lo posible los atributos multivaluados. También es muy importante, ¿sí? Y también algo que no necesariamente está dentro de las reglas de la normalización, pero sí, bajo experiencias y todo ello que se tiene, entonces, ¿qué es también algo importante? Que algunos elementos que nos puedan traer anomalías en el caso de actualizaciones, inserciones o eliminaciones, que también puedan ser considerados para que podamos empezar a disgregar nuestras nuevas relaciones. Porque si ustedes se están dando cuenta, en la normalización lo que hacemos es, más allá de hacer el análisis como tal a las reglas que nos marcan cada una de las formas normales, estamos empezando a hacer aparecer nuevas relaciones o nuevas tablas y que obviamente tienen que estar relacionadas entre todas, de todos modos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a formar. Bien, entonces, eso es lo que dice la primera forma normal. La segunda forma normal dice tiene que haber una dependencia completa de todos los atributos que no son llave, ¿sí? Tienen que tener una dependencia completa de su llave, por más y la llave esté compuesta, ¿sí? Entonces, sobre todo esto de la dependencia completa, cuando tenemos un solo atributo llave, entonces ya estaríamos cumpliendo con esta segunda forma normal, ¿sí? Pero donde tenemos que hacer el análisis un poco más certero es cuando tenemos llaves compuestas, porque ahí tenemos más de un atributo que forman parte de la llave y tenemos que ver que la dependencia de los otros atributos no llave tienen que ser completos respecto a esa, ¿no? Ya que si tenemos dependencias parciales respecto a la llave, entonces no es acertado, entonces no estaríamos cumpliendo una segunda forma normal, ¿no? Y la tercera forma normal nos aclara de que no debe haber transitividad, ¿sí? O dependencias transitivas entre atributos no llave, ¿sí? Por si acaso, atributos no llave. Los que están participando de la llave, ya, es otra cosa, está por separado. Pero entre los atributos que no participan de la llave, ahí es donde tenemos que buscar la transitividad entre las dependencias entre dichos atributos no llave, valga la redundancia, pero es que es necesario que podamos tocarlo de esa manera. Bien, entonces, miren, tenemos acá entonces ya las tres relaciones en propuesta y aparentemente nos estaría brindando una gran posibilidad de administración de los datos. Bien, pero a ver, vayamos analizando, como les había indicado. Si tenemos tres tablas, las tres tablas tienen que pasar por las formas normales para poder ser normalizado. Entonces vamos a ir empezando a trabajar por separado. Entonces tenemos la tabla estudiante, la tabla programa calificación y la tabla asignatura. Entonces vayamos trabajando en cada uno de ellos, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a trabajar para una primera forma normal para la tabla estudiante. Bien, la tabla estudiante, miren, a ver, volvamos a esto para hacer un análisis simplemente. ¿Qué tiene? RU, CI, nombre, dirección, email y carrera. Acá encontramos atributos compuestos, creo que sí. ¿Dónde tenemos? Tenemos acá, ¿sí? Un atributo compuesto y tenemos acá otro atributo compuesto, ¿sí? Bien, por lo demás, los demás atributos son eh, atómicos, ¿sí? No los podría disgregar, no los podría dividir, pero estas que he marcado sí los podríamos dividir. Por una parte, entonces tenemos atributos compuestos. Y decidamos acá y decidimos y decimos, bueno, ¿qué tan prudente es que lo
descompongamos, ¿no? El nombre creo que sí, es necesario, muy obligado, ¿no? Porque tenemos que disgregar en apellido paterno, materno y los nombres. La dirección también, si es necesario, acá decidimos si lo vamos a descomponer. Si es que decidimos no descomponer, entonces lo vamos a dejar así en cómo está en este momento, ¿no? Entonces ya están y detectados atributos compuestos. ¿Tendremos atributos multivaluados? Sí tenemos atributos multivaluados. Aquí está, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Múltiples valores. Por otro caso, en otro caso también tenemos acá en dirección, por si queremos dar una dirección de referencia. ¿Qué pasa si hay un estudiante que tiene más de una dirección para poder referenciar, para dar a conocer, ¿no? Email es lo más probable que tenga más de un email alguien, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es de que sí se pueda prácticamente dar la importancia a esto y poder registrar toda la cantidad de emails que pueda tener un estudiante. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a zanjar estos nulos que nosotros podíamos ver, ¿no? De tal manera que no se queden con espacios acá, sino más bien los que tengamos que registrar sea un registro bien concreto y no haya mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a partir de ello. Y en la propuesta, ¿qué es lo que dice acá? ¿No? Dice justamente, vamos a trabajar con que el RU es atómico, no hay problema, el CI también. Y miren, se está disgregando, el atributo nombre se está disgregando en nombre, apellido paterno y apellido materno. De tal manera que podemos ser un poco más amplios en poder registrar la información necesaria del estudiante en este caso, ¿no? La dirección, como ustedes podrán ver, se ha visto pertinente mantenerla en su estado como estaba, ¿no? Y listo, ¿sí? No hay mayor inconveniente. Bien, pero acá hagamos el trato por separado en un momento, ¿sí? De lo que es el email. ¿Qué es lo que dice, bueno, las técnicas de normalización? Cuando nosotros encontramos un atributo multivaluado, lo que tenemos que hacer es agarrar el atributo multivaluado y disgregarlo o descomponerlo en otra tabla, ¿sí? En otra tabla. Pero esa tabla tiene que estar vinculada a la tabla de la cual ha salido. Recordemos que en estudiante estaba el email. Ahora ese email se está convirtiendo en una tabla, pero tiene que mantener la relación, ¿sí? Bien, no podemos dejarla sin relación, porque sería muy sencillo decir, en una tabla email simplemente va a estar la dirección de correo electrónico y listo, pero tenemos que mantener la relación a través de la llave de la relación de la cual ha salido, en este caso de la tabla estudiante. ¿Cuál es su llave? Es el RU, ¿sí? Entonces, ese RU es el atributo de relación, ¿sí? Acá en email va a ser llave foránea, pero también componente de la llave primaria. Porque si nosotros observamos en este momento, tanto el RU y la dirección son parte de la llave, ¿no? La dirección, que por si acaso es la dirección de correo electrónico, no estoy hablando de la dirección del estudiante, no confundamos, ¿no? Y miren, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tabla jamás va a llegar a tener datos nulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a hacer mención al RU del estudiante y a su dirección de correo electrónico. No tiene sentido de que yo diga el RU del estudiante y no quiera incorporar la dirección de correo electrónico. Prácticamente no va a estar en esta tabla, ¿sí? Si nosotros observamos nuestro ejemplo, vemos que, por ejemplo, solamente teníamos dos registros de estudiantes con correo electrónico, ¿sí? La tupla que estoy marcando en este momento y esta última tupla que también la estoy marcando. Bien, entonces, miren, eso es lo que nosotros tenemos a este momento. Ahora, justamente acá estamos viendo de que esas tuplas sí se están manteniendo entre relacionadas y con los datos como corresponde, ¿sí? Bien, entonces cuando encontramos un atributo multivaluado, esta es la técnica, ¿sí? Relacionarla mediante la llave de la tabla de la cual ha salido, en este caso el estudiante, y mantener ahora el atributo multivalor. De tal manera que todos los estudiantes así tengan 2, 3, 4, 5, 6 direcciones que poder registrar, todo eso se va a registrar en esta tabla sin mayor anomalía, ¿sí?
Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Esta tabla también ya es una nueva tabla, tiene que pasar por el proceso de normalización, ¿no? A ver, nosotros tenemos en este momento una llave compuesta y no tenemos ya atributos no llave. Por tanto, esta tabla está totalmente normalizada. Primera forma normal, no tenemos atributos compuestos, no tenemos atributos multivaluados, ¿sí? Tenemos una llave como corresponde. Tenemos eh, vamos a tener valores no nulos para nuestra llave. Entonces, estamos cumpliendo con las reglas de la primera forma normal, ¿sí? Bien. A ver, ahora sí. No sé si hay alguna consulta respecto a esta descomposición de la tabla email. Bien, entonces, así es como está quedando nuestra relación, ¿no? A este momento. Bien. A ver, algo muy importante que habíamos recalcado hace un momento, que dentro de las técnicas de normalización se ve que si nosotros prevemos una posible anomalía en lo que va a ser inserciones, actualizaciones, eliminaciones en una determinada tabla, es momento que cuando estamos analizando la primera forma normal podamos hacer las descomposiciones necesarias. Una de esas es justamente algo que acá estamos mostrando, es el atributo carrera en la tabla estudiante, ¿sí? ¿Por qué digo que puede ser anómala su presentación? Porque miren, si analizamos aquí los datos, y es algo que también lo habíamos visto en nuestra última sesión, por ejemplo acá, carrera, tenemos aquí sistemas, pero tenemos otra notación acá, para la carrera de sistemas dice i.sistemas, ¿no? Entonces hay anomalías acá. Cuando yo quiero hacer actualizaciones, puedo hacer actualizaciones buscando los valores en este atributo, pero puede ser de que yo tenga conflictos, porque no todos están llevando el mismo nombre. Por tanto, acá, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está proponiendo que se descomponga la tabla casera en una nueva tabla, ¿no? En la cual, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tener un ID de casera y el nombre de casera, ¿sí? O el nombre de casera podía haber sido directamente la llave, pero ¿qué habíamos dicho en un momento dado? Es mejor trabajar con atributos llave que tengan valores relativamente cortos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Miren aquí el nombre de la carrera de Ingeniería de Sistemas es uno de los más largos de los dos registros que tenemos, pero podemos tener nombres mucho más largos, ¿sí? De nombres de carrera, entonces mejor trabajar con los IDs, ¿sí? Pero atención, siempre que nosotros descompongamos una tabla, tenemos que marcar la relación siempre, ¿sí? No podemos decir, bueno, carrera se va a independizar y ya no se va a relacionar con la tabla estudiante de la cual ha salido. Más bien siempre hay que buscar su relación. Y buscar su relación es a nivel de llaves, eso ya lo sabemos, llaves primarias, llaves foráneas. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la tabla estudiante estamos dejando el IDC que nos va a vincular con la tabla carrera para poder saber en qué carrera se encuentra registrado cada estudiante, ¿no? Entonces, miren, hemos visto que en la parte del análisis de la primera forma normal, estamos viendo no solamente todo lo que corresponde a las reglas que nos marca la primera forma normal, sino que también podamos ver si hay algunas anomalías detectadas. Este sea el momento de poder seguir descomponiendo en nuevas relaciones estas nuestras tablas, ¿no? Bien, entonces ahí está la idea, ¿no? Ahora, esta nueva tabla tiene que pasar por la fase de normalización. Es una nueva tabla. A ver, ¿qué puedo decir si está en primera forma normal? No tengo atributos compuestos, no tengo multivalores, o sea, atributos multivaluados, tengo una llave, los atributos no llave van a depender de la llave, ¿sí? Porque, por ejemplo, por el ID de carrera puedo conocer el nombre de la carrera, entonces sí estoy dentro de esto, ¿no? Entonces, estaría en una primera forma normal también está mi tabla carrera, la nueva que aparece, ¿sí? Bien, entonces en este momento, por favor, si hay alguna consulta, tienen la palabra, ¿sí? Tienen la palabra para poder atenderlos como corresponde. Bueno, a ver, entonces, continuemos. Todavía no está totalmente normalizada estas nuevas tablas, ¿no? Que estamos partiendo del análisis de la tabla estudiante. A ver, vayamos avanzando.
¿Qué es lo que dice acá? Entonces, la tabla estudiante, la tabla email y la tabla carrera están en primera forma normal, ¿sí? Estamos ya seguros. Por tanto, estas tres tablas ya están normalizadas hasta esa forma. Pero tenemos que llegar hasta la tercera, es lo que ese es nuestro objetivo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Y miren, de manera ya bastante clara dice, la tabla estudiante se encuentra en segunda forma normal y tercera forma normal. Nos los está asegurando. La tabla email también en segunda y tercera forma normal. La tabla carrera también se encuentra en segunda y tercera forma normal. Ahora alguien dirá, pero ¿y por qué? ¿No? A ver, nosotros, ¿qué hemos dicho? Por eso hemos empezado con la descripción de lo que nos aclara cada una de las formas normales, ¿no? A ver, para estar en segunda forma normal, primero tiene que estar en primera forma normal, ya está cumpliendo eso. ¿Y qué es lo que dice? En la segunda forma normal, todos los atributos no llave deben depender de manera completa de su llave principal, ¿no? Y en este caso nosotros podemos ver de que básicamente la tabla estudiante tiene una sola llave, no está compuesta. Y además que todos los atributos están siendo prácticamente funcionalmente dependientes de la llave. Por ejemplo, mediante el valor de RU conozco el CI. Mediante el valor de RU conozco el nombre. Mediante el valor del RU, el apellido paterno, el apellido materno. También conozco la dirección y también el ID a la carrera a la cual está registrado un estudiante. Entonces, sí cumple la segunda forma normal, ¿no? Es mucho más difícil, bueno, no difícil, es mucho más laborioso el poder analizar cuando tenemos una llave compuesta, ¿no? Tener que ver si hay dependencias parciales y todo ello. En una parte de esta normalización que estamos viendo vamos a poder ver esa sección. Sin embargo, entonces sí cumple la segunda forma normal también mi tabla estudiante. Ahora, ¿por qué decimos que está en tercera forma normal? La tercera forma normal dice que no debemos encontrar dependencias transitivas entre los atributos no llave. En este caso al RU lo dejamos de lado y analizamos el CI, nombre, apellido paterno, materno, dirección e ID de carrera. Tenemos que encontrar acá de que un atributo determine a otro y ese otro pueda determinar a otro también, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá voy a tratar de anotar. La transitividad dice, si X determina a y determina a Z, eso es lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, por la transitividad podemos decir que X determina a Z, ¿sí? Es lo que habíamos dicho. Tenemos que encontrar eso, pero entre los atributos no llave. A ver, el CI es un buen determinante, ¿no? CI determina nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección, incluso a ID de carrera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el CI es un buen determinante. Pero otro atributo, por ejemplo, el nombre, apellido paterno, apellido materno, la dirección o el ID de carrera, tendrían que determinar a un otro atributo de los que tenemos acá. Pero no tenemos. Por ejemplo, el nombre no determina al apellido paterno, ni al apellido materno, ni a la dirección, ni al ID de carrera. El apellido paterno tampoco determina a ninguno de esos atributos. El apellido materno tampoco. La dirección menos todavía, ¿sí? El ID de carrera podría parecer de que determina a un estudiante, pero atención, ¿cuántos estudiantes hay en una carrera, no? No hay la manera de determinar de manera directa a un estudiante exclusivo. Por tanto, no tenemos transitividad. Entonces, como no tenemos transitividad, y la tercera forma normal aclara de que hay que evitar, eliminar la transitividad, entonces, obviamente, estaríamos en una tercera forma normal también acá, ¿sí? Entonces ahí está. Estamos en primera, estamos en segunda y también estamos en tercera forma normal. Y si nosotros observamos esta nuestra tabla, creo que es bastante interesante su presentación que tiene y creo yo que no necesita más normalización de la que ya tenemos. Por eso les indicaba que llegar a la tercera forma normal es una prenda de garantía de que nosotros estamos ofreciendo una base de datos muy formal, ¿sí? Bien, entonces la tabla estudiante está normalizada hasta la tercera forma normal. A ver, la tabla email, ya habíamos dicho que está en primera forma normal. Para que detectemos que está en segunda forma normal, todos los atributos no llave tienen que depender de la llave de manera completa.
Pero miren, de nosotros en esta tabla estamos almacenando toda la llave incluso. No tenemos atributos en no llave. Por tanto, está en segunda forma normal. Tercera forma normal, no hay transitividad, no la vamos a encontrar. Entonces, estamos también, ¿no? En tercera forma normal. La tabla casera, algo similar. Tenemos una llave, ¿sí? Tenemos un atributo no llave, obviamente, y el atributo no llave depende completamente de su llave. ¿Por qué? Porque a través del ID de casera, sí o sí detectamos el nombre de la casera que corresponde, ¿no? Entonces, está. Transitividad no vamos a encontrar, solamente tenemos un atributo no llave, no tenemos con quién comparar, ¿no? Con quién ver su dependencia funcional, o sea, ya no tenemos otro atributo más. Entonces, por tanto, ha pasado la primera forma normal, está en segunda forma normal, no hay transitividad, por tanto, estamos en tercera forma normal también, ¿sí? Bien, entonces, estas tres tablas están hasta la tercera forma normal, normalizadas. Ahora, acá hay una recomendación. Dice, para verificar la existencia de transitividad, en la tercera forma normal, obviamente, la tabla debe tener por lo menos 4 atributos, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Ya que se verifica la transitividad en atributos que no son parte de la llave. Entonces, por ejemplo, en la tabla estudiante, sí tengo más de 4 atributos. ¿Por qué dice más de 4 atributos? Porque tenemos que buscar transitividad entre los atributos no llave. Y miren, para buscar transitividad necesito un atributo, 2 atributos, 3 atributos, ¿no? Más la llave que tengo por lo menos 4, ¿no? Y entonces, eso es algo que tenemos que sí o sí considerar, ¿no? Entonces ahí está un tip, una recomendación que ustedes pueden tomarlo para poder empezar a trabajar. Hice obviamente su alternativa. Cuando vean ustedes tablas con 2 atributos o 3, 4, no, 3, hasta 3, entonces estén por seguros de que no van a encontrar transitividad ahí. Entonces pueden estar asegurando de que están llegando a una tercera forma normal aceptable, ¿no? Bien, ahí está. Si tengo 4 o más, ahí tengo que analizar si hay transitividad y todo. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas tres tablas descompuestas que hemos partido simplemente del análisis de la tabla estudiante están hasta una tercera forma normal tranquilamente. ¿Sí? Bien, a ver, pasemos a analizar la tabla que tiene que ver con programación y calificación, que es muy importante también ver qué hacemos acá. ¿Qué es lo que dice? Esta es la presentación que nos ha ofrecido hace un momento. ¿Sí? Así se nos ha presentado. Que la tabla programación calificación tiene RU, sigla, gestión, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, final y la calificación final total, ¿no? Eso es lo que tiene. Bien, ¿qué es lo que dice acá? La tabla programa calificación se encuentra en primera forma normal, en apariencia, pero analicemos la estructura misma, dice, ¿no? A ver, ¿por qué dice en apariencia que sí tiene? A ver, porque por ejemplo acá yo ya tenía una llave, ¿sí? Una llave que determinaba de alguna manera, sí, bueno, la llave es compuesta, perdón, ¿sí? La llave es compuesta, RU y sigla, ¿sí? RU y sigla determinan la gestión, como que hay ciertos perros, parecería que sí, pero que no tan bien. El RU y la sigla determinan el primer parcial, parecería que sí, parecería que no, entonces, en este momento, ¿qué es lo que se hace? Una alternativa, ¿no? Crearle una llave que identifique a cada uno de los registros, y es justamente lo que se está haciendo, ¿no? Es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque aparentemente parecía que estaba en primera forma normal porque tenía una llave, pero al momento hemos hecho un análisis de que no determinan tan certeramente, entonces tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En este momento una alternativa es generarle una llave, ¿sí? Un IDP, un ID de programación quiere decir, ¿no? Con ID de programación sé qué estudiante se ha programado, en qué asignatura se ha programado, en qué gestión se ha programado, cuál es su primer parcial, segundo, tercero, final y la calificación, ¿sí? Entonces parecería que esta es nuestra solución, ¿sí? Digo entonces, está en primera forma normal, porque al final tengo un ID y este ID determina a todos los atributos y todos los atributos son determinados por esa llave. ¿Sí? Parecería que sí, pero hay algo que acá es muy preocupante, ¿no?
Esta tabla está agarrando información de la programación y de las calificaciones, ¿sí? Que no es muy formal, ¿sí? Con una buena presentación. ¿Por qué? Porque estamos agarrando dos conceptos que más bien deberían estar separados. Uno que sea programaciones y otro que sea calificaciones. Por eso dice que en apariencia está en primera forma normal, pero analicemos la estructura, dice. La estructura, ¿qué es lo que analiza? Justamente el concepto de la tabla o relación que se está marcando ahí y por ende también los atributos que se tienen, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, creo que la tabla de programación y la tabla de calificación son dos elementos por separado, más allá de que parecería que comparten muchos de los atributos que tenemos acá, ¿sí? Bien, a ver, entonces, al momento de ir viendo esta formalización, ¿qué es lo que dice? Vamos a disgregar a la tabla programa en su propio entorno, ¿sí? Su propio esquema. ¿Qué es lo que tiene ahora el programa? Tiene un ID de programación, RU, sigla, la gestión en la cual se está programando y la fecha de programación, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, calificación va a tener su propia esencia, o sea, va a decir, esto es netamente para calificación. Y miren, el ID de programación, porque tenemos que partir de ahí, ¿no? Según la programación que se haya realizado un estudiante en una asignatura, en una gestión correspondiente, entonces va a tener su primer parcial, su segundo parcial, tercer parcial, final y calificación final, ¿no? Entonces, miren, si bien acá parecía que teníamos todo en uno y estaba bien, ¿sí? Pero acá conceptualmente es necesario que nosotros dividamos, separemos las relaciones como corresponde, ¿sí? Bien, entonces, conceptualmente, programa por una parte, calificación por su parte. Entonces, ahora sí, analicemos si están en primera forma normal. Programa tiene su llave y todos dependen funcionalmente de la llave. Calificación tiene su llave, ¿sí? Y por si acaso, si alguien se ha dado cuenta ya, y creo que es bastante normal y bastante certera y rápida que nos demos cuenta, estos están relacionados, ¿no? Estas dos tablas ya están relacionadas de esta manera, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y por qué en este sentido la flecha? Porque alguien se programa y solamente alguien que está programado recibe sus calificaciones. A eso se refiere, ¿no? Bien. La tabla de calificación tiene su llave que determina a cada una de sus atributos. Por tanto, estamos en primera forma normal. Y acá justamente lo está aclarando. La tabla programa, la tabla calificación se encuentran en primera forma normal. ¿Sí? Bien, entonces estamos cumpliendo. Porque además no tenemos aquí atributos compuestos, no tenemos atributos multivaluados. Los valores de llave siempre van a recibir su valor, ¿sí? Anomalías, como que no estoy pudiendo encontrar tampoco, ¿sí? Entonces, estamos en primera forma normal, ¿sí? Bien, ahora, analicemos si estamos en segunda forma normal. Avanzamos en la diapositiva y aquí nos aclara y nos dice si está en segunda forma normal. Pero ¿qué hemos dicho de la segunda forma normal? Todos los atributos no llave dependen funcionalmente de manera completa de la llave. Y de manera completa, ¿qué habíamos dicho? Y sigo repitiendo porque es muy importante. Si tenemos una sola llave en una tabla, entonces automáticamente, y ya después de haber analizado la primera forma normal, automáticamente estamos en segunda forma normal si solamente tiene una llave, porque obviamente lo está haciendo de manera completa, no tenemos una llave compuesta, ¿sí? En la composición de las llaves es donde con más razón tenemos que hacer el análisis, pero en este caso tenemos una sola llave. Por tanto, todos los atributos dependen de la llave. Entonces, estaríamos también en una segunda forma normal, ¿sí? Bien, entonces ahí está. Veamos si estamos en tercera forma normal. Vamos avanzando y ¿qué es lo que dice? La tabla programa se encuentra en tercera forma normal. A ver, analizaremos. Tenemos la llave, ya estaba en segunda forma normal, y sus atributos no llave, ¿sí? Sus atributos no llave no tendrían que tener transitividad. A ver, por ejemplo, el RU es un atributo muy importante que determina la sigla
Creo que no. O sea, decir, a ver, RU tal y que me determine cuáles son sus asignaturas, no siempre va a pasar eso. Tiene que estar acompañada siempre de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el RU, la sigla y la gestión pueden determinar algo, posiblemente, pero miren, tengo solamente fecha, ¿no? Como otro atributo. Entonces, como que no hay aquí una gran posibilidad de que encontremos nosotros transitividad, ¿no? O sea, que un atributo determine a otro y ese otro determine a otro más. Entonces, no, por más que tenemos más de 4 atributos, que es lo que habíamos dicho en el tip, ¿no? En la recomendación. Bien, entonces, ahí está, no encontramos, ¿sí? Bien, entonces, como no encontramos transitividad en la tabla programa, entonces estamos en tercera forma normal. Este ya está hasta la tercera forma normal, ¿sí? ¿Qué es lo que dice de calificación? Dice, la tabla de calificación tiene dependencias transitivas. A ver, analicemos. A ver, si bien tengo una llave, la llave no es parte del análisis de la transitividad, solamente los atributos no llave, y aquí está, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? ¿El RU determina la sigla? No. ¿La sigla determina el RU? Tampoco. ¿El RU determina la gestión? Como que no, ¿no? Pero sí podemos agrupar, ¿sí? Grupos de atributos, porque al final eso es lo que dicen las dependencias funcionales, no solamente quiere decir que un atributo tengamos que encontrar como determinante de otro, sino hemos visto incluso de manera práctica que un grupo de atributos pueden determinar a un atributo o un grupo de atributos también. A ver, ¿a qué me voy? ¿Qué pasa si agarro todo esto? ¿Sí? Agarro todo esto. Digo, el RU, la sigla y la gestión determinan la calificación correspondiente para una asignatura, ¿no? Ahora, ¿para qué? Y esto básicamente se está dando para todos, o sea, el RU, sigla y gestión determinan el primer parcial, la calificación del primer parcial. Determinan al segundo, determinan al tercero, determinan al final y determinan también la calificación final. Porque vamos a saber qué estudiante, en qué asignatura y qué gestión, cuál es la calificación que ha obtenido. ¿Y cómo sabemos qué es la calificación? Porque estamos justamente en la tabla que se registra las calificaciones. No estarían aquí si no cumplen con las restricciones de integridad referencial y todo, ¿no? Entonces alguien dirá, pero entonces tenemos una nueva llave que está determinando a cada uno de estos. Ya, de acuerdo, en una primera parte sí. Pero ¿qué hemos dicho? Esta composición del RU, sigla y gestión determinan a las calificaciones, ¿sí? Y miren qué es lo que estoy haciendo, estoy agrupando en esto. Determinan al primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y el final, ¿no? Pero atención, ¿sí? Atención. La calificación final es determinada por las calificaciones que se hayan obtenido en el primer, segundo, tercer y final como exámenes que se han dado, ¿no? Entonces, el valor de este grupo de atributos determina la calificación final. Por tanto, miren, a ver, voy a hacer lo siguiente y perdón que lo raye esta nuestra presentación, pero es con ánimo de poder ejemplificar. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? RU, sigla y gestión determinan las calificaciones de los parciales y de todos los exámenes que se hayan dado, ¿sí? Ahora, los parciales y el examen final determinan a la calificación final, ¿sí? Determinan a la calificación final. Entonces, hay transitividad. ¿Por qué? Entonces, podemos decir en resumen que el RU, sigla y gestión determinan a la calificación final, ¿no? Entonces, miren, lo que hace un momento habíamos hecho, ¿no? Si X determina a Y, ¿no? Perdón, a y determina a Z, eso es lo que habíamos dicho. Entonces, X determina a Z, esa es la transitividad. Y estamos pudiendo encontrar en este momento, ¿no? Hay transitividad. Por tanto, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? No debe haber transitividad. Y si encontramos transitividad, inmediatamente hay que descomponer, ¿sí? Tomando como llave a este primer grupo o al atributo que hayamos identificado, que es justamente a partir del cual sale esta transitividad, ¿sí?
Ah, ya, ya. Entonces, miren, eso es lo que llega a pasar, ¿sí? Entonces, aquí hay transitividad entre los atributos no llave y lo hemos encontrado entre grupos. Miren, ni siquiera solamente un atributo determina a uno y ese uno determina a otro. Entonces, hemos encontrado transitividad. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir, ¿sí? Dividir. Y ver, a ver, acá, ya, acá está. Esto es lo que teníamos, ¿no? Y justamente lo he colocado nomás para que podamos luego ver cómo se va a llegar a descomponer. Entonces, la tabla calificación, ¿sí? La tabla calificación no tendrá que simplemente trabajar con esta llave, ¿sí? Porque al final, si lo dejamos a esta como llave, siempre vamos a encontrar transitividad acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a anular la transitividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que el RU, sigla y la gestión, ¿sí? RU, sigla y gestión sean la llave para identificar tanto al primer parcial, segundo parcial, tercer parcial final y la calificación final, ¿sí? Bien. Entonces, hemos anulado, ¿sí? Hemos anulado de alguna manera esto, ¿sí? Esto que teníamos acá. Bien. Entonces, miren, ahí está. Esta es la que habíamos encontrado como primer grupo de llave, bueno, en este caso ya llave, que obviamente va a marcar eh, la llave que ahora va a determinar a cada uno de los demás atributos. Mediante estos determina el primer parcial, segundo, tercer, final y calificación final. Ahora, analizo también si esta va a estar en primera forma normal, ¿no? A ver, ¿estará en primera forma normal? A ver, no hay atributos compuestos, no hay multivalores, no hay, todos los valores de llave no van a tener nulos, todos los atributos no llave dependen de la llave, ¿no? No estoy encontrando otro tipo de anomalías que pueda tener acá, entonces también estaríamos considerando que está en primera forma normal, ¿no? Bien, a ver, vayamos avanzando porque al final todo esto está siendo analizado en todo, ¿no? A ver, la nueva tabla calificación que ahora se tiene, dice, se encuentra en primera forma normal, porque lo hemos analizado. En segunda forma normal, también está, eso es lo que dice. Pero miren, vamos a hacer un análisis acá de la segunda forma normal. Esta tabla, esta tabla tiene una llave compuesta, ¿sí? Y habíamos dicho, eh, en la segunda forma normal analizamos que la llave tenga que determinar completamente, ¿sí? A los atributos no llave. Y los atributos no llave, por su parte, tienen que depender totalmente de la llave. Y en este caso, como es una composición, no podemos aceptar que haya dependencia parcial. ¿A qué me refiero con parcial? Yo no puedo aceptar, por ejemplo, que el RU por sí solo determine al primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, final y calificación final. No, porque cuando nosotros conozcamos un RU, no podemos decir, ah, bueno, su primer parcial ha sido de tanto, 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 pero ¿de qué asignatura? ¿No? ¿En qué gestión? Entonces necesitamos sí o sí todavía otros valores más, ¿no? Ahora, la sigla por sí solo no puede determinar al primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y demás. No puedo decir, a ver, la sigla SIS 415, ah, ya, entonces si conozco el SIS 415, sé cuál es el primer, segundo, tercer parcial y demás. No, no puedo hacerlo de manera solita, porque necesito saber qué estudiante se ha programado, en qué gestión también se ha programado, porque recordemos que puede haber estudiantes que se piten la materia, por tanto, es necesario conocer la gestión. Ahora, la gestión por sí sola no puede determinar al primer parcial, al segundo, al tercero y al final y demás, ¿no? Por sí sola no puede, ¿sí? No puede funcionar la gestión. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí del RU y de la sigla. Entonces, cada uno por separado no funciona. Ahora, el RU y la sigla, ¿qué pasa si agarramos al RU y la sigla? Solamente con los valores de RU y sigla, ¿podemos encontrar el primer parcial, segundo, tercero? Tampoco, porque necesitamos saber en qué gestión, ¿sí? Tampoco podemos agarrar el RU y la gestión, ¿sí? Y poder determinar las calificaciones. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitamos a la sigla, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que estamos viendo acá? De que así como está,
que la llave es RU, sigla y gestión, están compuestas por esos tres atributos, sí o sí los tres, y solo los tres pueden ir determinando la calificación de bueno, el registro de calificación en todos los que tengamos en esta tabla almacenados, ¿no? Entonces, por separado cada uno no puede, ¿sí? Siempre en conjunto. Por tanto, cada uno de los atributos no llave dependen completamente de la llave, ¿sí? Y no parcialmente, porque hemos visto de que por separado cada uno de los elementos de la llave no pueden determinar las calificaciones, ¿sí? Entonces, por tanto, estamos en una segunda forma normal también, ¿sí? Para ver que estemos en una tercera forma normal, ¿qué tiene que pasar? Entre los atributos no llave, que son justamente estos que estoy mostrando acá, ¿sí? Tiene que haber transitividad. Si bien los parciales y el final determinan a la calificación final, ¿sí? O sea, todo este grupo que estoy marcando, perdón, a ver, todo este grupo que estoy marcando, ¿determina a la calificación final? Sí, pero no hay otro atributo más o otro grupo de atributos con los cuales podamos armar transitividad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decimos acá? No hay transitividad ya que podamos ubicar. Por tanto, como no hay transitividad, estamos en tercera forma normal, ¿sí? Entonces, así estaría quedando esta nuestra tabla calificación, ¿no? Bien, no sé si alguna consulta tienen la palabra. Bien, a ver, vayamos viendo, ¿sí? A este momento ya estaríamos viendo de esas dos tablas que teníamos, ya la hemos analizado las dos y ya hemos ido trabajando en su descomposición y todo como corresponde, ¿no? Acá, haciendo un pequeño espacio, ¿sí? Dice, una alternativa a implementar en la tabla de calificación es la siguiente. Si bien esta es la que hemos llegado a formalizar y normalizada ya esta tabla, hasta la tercera forma normal, una alternativa es esta, ¿sí? Que a la tabla de calificación simplemente le involucremos el ID de la programación y nos olvidemos del RU, sigla y gestión, porque obviamente esas están en la tabla programación, ¿no? Entonces, es una alternativa, ¿sí? Por la cual incluso podíamos haber evitado ir normalizando, analizando hasta la tercera forma normal y todo ello. Pero obviamente está bien lo que hemos hecho, ese es el trabajo, pero en un extremo tal vez podíamos haber empezado por esto y listo, ¿no? Pero como estamos en fase de normalización, ejemplificación de cómo se hace, entonces nos sirve todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero es una alternativa que lo pueden considerar. Y aquí ya decidimos cada uno de nosotros como diseñadores de base de datos que somos, ¿de acuerdo? Bien, entonces una alternativa que quería denotarse. Bien, pero a ver, continuemos, no hemos terminado todavía de normalizar toda esta base de datos. A ver, ¿qué es lo que dice? Lo que nos falta es normalizar la tabla asignatura, ¿no? Pero la tabla asignatura se había disgregado en esta tabla así como lo estamos mostrando. Tenemos a la sigla que es la llave y tenemos el nombre de la asignatura que se está mostrando ahí como tal. Esto lo hemos hecho porque hemos encontrado anomalías en colocar el nombre, las siglas y todo eso. Entonces, está bastante bien, así como está, ¿no? Ahora, veamos si esta tabla está en primera, segunda o tercera forma normal. Aquí nos dice que sí lo está, pero ¿cómo analizamos? A ver, para que esté en primera forma normal, ¿tenemos atributos compuestos? No. ¿Tenemos atributos multivaluados? No. ¿Tiene su llave esta tabla? Sí. ¿En la llave vamos a poder aceptar nulos? No, no se va a poder, por tanto está bien. Ahora, ¿el atributo no llave o los atributos no llave dependen de la llave? Sí, ¿no? Entonces, la sigla determina el nombre, ¿sí? La sigla, bueno, va a determinar el nombre como tal, por tanto, el nombre de la asignatura es determinado por la sigla. Entonces, está bien, ¿sí? En primera forma normal, se cumple. Segunda forma normal, dice que todo atributo no llave debe depender completamente de la llave. En este caso, mi llave es un solo atributo, ¿no? Por tanto, entonces automáticamente decimos sí, porque cuando tenemos compuesto es el análisis como hemos realizado hace un momento, de esa manera tenemos que realizar. Entonces, también estamos en segunda forma normal. Ahora, ¿estaremos en tercera forma normal?
que les había dado en el tip o en la recomendación. Para poder analizar transitividad, tengo que tener por lo menos 4 atributos. Aquí solamente tengo 2. Por tanto, no voy a encontrar transitividad. Entonces, también estamos en tercera forma normal. Por tanto, esta tabla está normalizada desde su primera presentación, pero no está de más hacer el análisis, ¿no? Entonces, también está normalizado, ¿sí? Hasta la tercera forma normal está normalizado, ¿de acuerdo? Bien. Miren, hemos pasado todas las fases, lo hemos hecho tan explicativo, tan redundante, si es que así lo han visto, tan reiterativo, porque es muy importante que ustedes puedan ir captando los conceptos que a cada momento he ido mencionando en el análisis que hemos hecho, porque ahora sí podemos decir, hemos ido avanzando paso a paso para normalizar. Y miren, cada tabla que se ha ido descomponiendo también ha pasado su fase de normalización. No quiere decir que al descomponer en una nueva tabla, esa nueva tabla ya no es parte del análisis de normalización, más bien es una nueva tabla que tiene que pasar por esa fase, ¿no? Bien. A ver, entonces veamos cómo ha quedado todo esto después de normalizar. Miren, ahí está. Eso es lo que ha sucedido. Si bien teníamos 3 relaciones simplemente o 3 tablas, ahora por lo que hemos disgregado y por la descomposición, por todo el análisis de normalización, estamos llegando a obtener esto, ¿sí? Miren, la tabla estudiante, por su parte, la tabla email, porque hemos descompuesto un atributo multivaluado, la tabla casera, porque nos traía anomalías de inserción, actualización y todo ello, lo hemos disgregado, pero estamos manteniendo la relación como corresponde. Cada tabla que prácticamente se descompone, nosotros tenemos que ver que se tenga que relacionar con la tabla de la cual se ha descompuesto. Entonces, eso es bastante sencillo porque vamos a poder detectar los atributos importantes como son las llaves primarias por un lado y foráneas por el otro. Entonces siempre vamos a poder trabajar de esa manera, ¿sí? Ahí está la tabla calificación, como hemos hecho en el análisis, ¿sí? Para llegar hasta la tercera forma normal y por ende también la tabla asignatura, que es la última que hemos tratado. Y de todos modos, como las demás tablas que se han ido descomponiendo hacen uso en especial de algunos valores de otras tablas, entonces tenemos que nomás marcar eso. Por ejemplo, cuando hemos tratado el ámbito de calificación, en ningún momento hemos hablado de la tabla asignatura, ¿no? Pero la tabla asignatura ha sido descompuesta de la tabla programa, ¿no? Entonces, de ahí es de donde nosotros hemos tenido nomás que considerar esta nueva tabla asignatura. Pero la tabla asignatura también sirve en la tabla calificación, entonces tenemos que marcar nomás esa su relación correspondiente, ¿no? Bien, ahí está entonces nuestra base de datos, que a este momento, como cada una de las tablas está hasta la tercera forma normal, entonces podemos decir que nuestra base de datos está normalizada hasta la tercera forma normal, que es la forma normal más aceptable en los diseños de base de datos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta de todo este proceso que hemos realizado para este primer ejercicio? Bien, entonces consulto a la suerte. A ver, a ver. Mario Coyo Laime. ¿Está quedando claro? Sí, Inge, se entiende. Ya. A ver, Lisette Roxana Montes. ¿Está quedando claro? Ya. Está quedando claro entonces. Bien. Perfecto. A ver, entonces miren, hasta la tercera forma normal, que es la más aceptable, es un trabajo bastante prudente en normalización de base de datos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo les ofrezco este ejercicio? Ahora, no necesariamente siempre tenemos que nosotros ver que tengamos tablas con datos y demás para darnos cuenta. No, suficiente que tengamos este tipo de presentación que hemos ido utilizando en el mapeo a tablas para que nosotros podamos empezar a descomponer y trabajar directamente con las tablas relacionales. ¿Sí?
Entonces, eso es muy importante. No vamos a estar siempre trabajando con datos ni nada, ¿sí? Entonces, es suficiente con tener la estructura y con eso ya, ¿sí? Con eso ya nosotros empezamos a trabajar en el análisis de normalización, ¿sí? Bien, a ver, les tengo este ejercicio. Es un ejercicio que tiene que ver con el pedido de ítems, compra de ítems, si así vale el término. Entonces tiene todos estos atributos, ¿sí? A ver, ¿cómo podríamos descomponer? Les doy unos minutos de análisis, por favor. Cualquier consulta estoy pendiente. Bien, entonces, a ver, vamos a analizar una alternativa. Una alternativa, no es la que así deberían haber pensado, ¿sí? Pero es una alternativa al fin para poder normalizar todo esto. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos pedidos de ítems en la cual, mire, está entremezclado muchas cosas, ¿no? Tenemos el número de pedido, la fecha del pedido, el nombre del cliente, el número del cliente, el código, el CI del cliente, país del cliente, teléfono del cliente, fecha de nacimiento, la edad del cliente, el precio total de la compra o venta de estos ítems, el ítem como tal, la cantidad que se haya pedido por cada ítem, la descripción de los ítems, el stock del ítem como tal, el precio unitario del ítem, o sea, está todo acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a normalizar. Para normalizar, alguien dirá, bueno, necesitamos una llave. A ver, vayamos viendo la propuesta. Miren, acá, ¿qué es lo que hago? El número de pedido, ¿sí? Va a ser nuestra llave, por una parte. Si nosotros observamos acá, a ver, para poder llegar a una normalización en primera instancia, necesitamos una llave. Necesitamos ver si acá tenemos atributos multivaluados, tenemos atributos compuestos para empezar a disgregarlos. Creo que entre los atributos compuestos tengo el nombre del cliente, que creo que hay que disgregar. Número de cliente no, serie de cliente tampoco. Teléfono es un atributo multivaluado también. Y aquí decidimos si queremos disgregarlo o no, ¿no es cierto? Bien, entonces, a ver, vayamos viendo en base a eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, al número de pedido le vamos a dejar como llave, eso es lo que dice. La fecha de pedido, nombre de cliente, miren, apellido de cliente, apellido paterno, apellido materno de cliente, ya lo hemos disgregado, ¿sí? Ya lo hemos disgregado. Entonces, ya no tenemos atributos compuestos, multivaluados tampoco. Por tanto, ¿qué es lo que dice acá? Aparentemente está en primera forma normal. O sea, la normalización es un proceso, como ustedes están viendo, ¿no? En muchos casos, después de un diseño coherente, llegamos a tener de que todo está normalizado y eso sucede bastante comúnmente, pero sin embargo no quiere decir que no tengamos que hacer el proceso, ¿no? Entonces, para que cumpla la primera forma normal, tenemos llave, tenemos atributos ya no compuestos, tenemos atributos atómicos multivaluados, como que aquí hay algo, ¿no? Que por ahí diga alguien, bueno, si voy a recurrir a un número telefónico o a más de uno por cada cliente, entonces hay que normalizar, ¿sí? En saber qué es lo que dice mi siguiente alternativa. Dice, a ver, del por qué estamos viendo eh, esta nueva disgregación o descomposición de las relaciones. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en la primera forma normal es donde tenemos que ver de manera lógica posibles errores a futuro de inconsistencia y todo eso, o sea, las anomalías que hemos ido viendo del por qué estamos normalizando las cosas, ¿no? Entonces, acá en la segunda, perdón, en esta diapositiva, seguimos en la primera forma normal. Dice, a pedido lo vamos a disgregar por separado. El número de pedido, la fecha del pedido, el número del cliente, el precio total, el ítem, la cantidad que ha pedido, la descripción, el stock y todo que esté nomás en esta tabla pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto necesario que cliente tenga que disgregarse. ¿Por qué? A razón de que hemos encontrado acá un atributo multivaluado. Y según lo que hemos dicho, el atributo multivaluado tiene que trabajar en otra tabla por separado, ¿no? Pero esa va a tener que estar relacionada con la llave de la tabla de la cual se ha descompuesto esa nueva tabla. Pero en este caso nuestra llave es esta y creo que no hay ningún vínculo con la fecha, ¿no? Del cliente, o perdón, del teléfono del cliente. Entonces, ¿qué corresponde? Que tengamos que disgregar al cliente, ¿no? Lo disgregamos al cliente, a pedido lo estamos dejando con todos los demás atributos
cliente con su número de cliente, el nombre, el apellido paterno, su CI, el país, su fecha de nacimiento, su edad, todo se queda ahí, ¿sí? Sin embargo, por el atributo multivaluado que hemos encontrado, entonces teléfono se está disgregando en una nueva relación en la cual miren el teléfono del cliente con el número del cliente para mantener esta relación, ¿no? Para eso estamos realizando esto, ¿de acuerdo? Entonces, similar al primer ejemplo que hemos normalizado, entonces acá vamos a registrar en esta tabla todos los teléfonos del cliente que corresponden, ¿no? Entonces vamos a evitar acá valores nulos y tantas cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces estamos consolidando, seguimos en la primera forma normal, ¿no? Seguimos en la primera forma normal. A ver, y aquí tenemos una aclaración que es muy importante que podamos verla. ¿Qué es lo que dice? El atributo edad es un atributo calculado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante la fecha de nacimiento podemos conocer la edad del cliente. Entonces dice, podemos obviar, o sea, lo podemos eliminar. ¿A razón de qué? En algún momento podemos estar trabajando en la tabla cliente y colocamos una fecha de nacimiento y nos podemos olvidar el actualizar la edad del cliente, de tal manera que no va a haber concordancia, ¿sí? Entonces, si en algún momento queremos calcular la edad del cliente, es suficiente con conocer la fecha de nacimiento. Entonces, atributos calculados también, entonces lo podemos ir dejando de lado si gustamos, pero mucho ojo que en la decisión que tomamos tenemos que evitar posibles inconsistencias. Lo que les estoy mencionando es algo que sucede bastante comúnmente cuando yo tengo este tipo de mapeo. Tengo la fecha de nacimiento y la edad del cliente, pero en muchos casos me olvido actualizar la edad del cliente, por tanto no hay concordancia, no hay consistencia lógica entre la fecha de nacimiento y la edad. Entonces, por eso aclara esto, ¿no? De que el atributo lo podemos obviar, el atributo edad, ¿sí? Y es justamente lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo. Ahora, eh, atención, este nuestro ejercicio todavía carece de algunas dudas en la estructura, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, el número de pedido, fecha de pedido está bien, número de cliente al cual corresponde está bien, porque miren, si de pedido hemos disgregado la tabla cliente, tenemos que mantener nomás la relación como corresponde, ¿no? Entonces, es algo que no podemos dejar de lado. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? El precio total del pedido, el ítem, la cantidad pedida, la descripción del ítem, stock del ítem, precio unitario. Miren, que acá estamos utilizando bastante esto del nombre del ítem y demás. Y en el pedido, si bien se puede especificar qué ítem se ha pedido, pero creo que no es muy relevante de que se vea cuál es el stock del pedido, o perdón, del ítem que se tiene, ¿sí? Su descripción ya puede ser todavía importante, el precio unitario también es relevante, pero me voy a esta parte del stock, ¿no? El stock no es algo que necesariamente le interese al pedido todavía, ¿no? Eso es ya para otro tipo de control. Entonces, por ende, miren qué es lo que está sucediendo. El pedido se está quedando con qué? Con el número de pedido, la fecha del pedido, el número de cliente, el que ha solicitado, obviamente, el que ha realizado el pedido, ¿sí? El precio total del pedido, el ítem que se haya pedido y la cantidad pedida de un determinado ítem. Entonces, tiene mayor lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos tenido que disgregar y el ítem ahora sí va a trabajar por separado. Tiene el ítem, que es su número seguramente, su descripción, el stock y el precio unitario. Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto de manera lógica, ¿no? Porque hemos visto de que conceptualmente se estaban mezclando las cosas, así como hemos hecho en el primer ejercicio de normalización. Entonces, de tal manera que estamos consolidando esto, pero miren, de donde se ha disgregado, ¿sí? Nosotros no podemos evitar el poder mantener las relaciones vinculadas. No puede haber esto, ¿sí? O sea, no puede haber que no se estén vinculando, no estén relacionando nuestras tablas. Es muy necesario. Cada disgregación, cada descomposición de tablas que hemos hecho, estamos marcando sí o sí su relación, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Aquí estamos marcando esta relación también por si acaso, porque todo ha salido de la tabla pedido ítem, ¿no? De ahí se ha ido disgregando. Entonces, miren, es muy importante las relaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está. Ahora,
esta nueva descomposición que es parte de la primera forma normal, que es donde en muchos casos mayormente se trabaja, ¿sí? Para poder encontrar formalizar un poco ya la presentación de nuestras tablas, de todo nuestro esquema de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, analicemos. El número de pedido tiene su llave y cada valor de los atributos no llave es determinado por el valor de la llave. Con el número de pedido voy a conocer en qué fecha se ha pedido, quién es el cliente que ha pedido, el precio total, qué ítems y la cantidad que se haya pedido. Entonces, estamos cumpliendo con la primera forma normal en la tabla pedido. En la tabla ítem, el ítem determina la descripción, al stock que se tiene y el precio unitario del ítem. Entonces, estamos en primera forma normal. El cliente, el número de cliente determina el nombre, el apellido paterno, materno, su CI, el país del cliente y la fecha de nacimiento. Por si acaso aquí ya hemos hecho desaparecer la edad del cliente, ¿no? El teléfono es una llave compuesta, no tiene atributos no llave, por tanto se está acá tranquilamente definiendo que esto también está en primera forma normal, ¿sí? No hay atributos compuestos, multivalores, por tanto en cada una de estas tablas se estaría cumpliendo de que ahora todo esto está en la primera forma normal, por tanto toda la base de datos está en primera forma normal, ¿no? Entonces, miren, estamos en la primera forma normal, pero miren, le hemos dado un cuerpo bastante importante ya a nuestro esquema de base de datos. ¿Sí? Bien. A ver, no sé si hay alguna consulta acá. Bien, estamos trabajando sobre el esquema de manera directa, ¿no? O sea, los datos y demás lo tenemos que interpretar de cómo se están presentando, ¿sí? Lo que nos interesa es cómo nosotros estamos trabajando con el proceso de normalización, solamente viendo la presentación de los atributos y las tablas y con sus llaves y todo ello, ¿no? Y estamos pudiendo observar de que hay un vínculo, están relacionadas sin ningún inconveniente. No podemos normalizar y al momento de descomponer una tabla dejarla independiente, o sea que ya no se vincule. Estamos viendo de que por cada descomposición, la tabla nueva que ha surgido a través de otra, entonces tiene que marcar nomás el vínculo con esa tabla de la cual se ha descompuesto. Entonces eso es muy importante. A ver, vayamos avanzando. Estamos en la primera forma normal. A ver, para ver si está en segunda forma normal y en tercera forma normal, analizamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo acá? La tabla pedido, miren si se dan cuenta, se ha disgregado en otra. ¿Pero por qué? A ver, volvamos a nuestra primera forma normal. Pedido, dice el número de pedido, la fecha de pedido, el número de cliente, el precio total. Pero miren, acá hay un ítem y la cantidad pedida, ¿no? Si nosotros estaríamos trabajando con un pedido que solamente hace el pedido de un solo artículo a la vez, entonces creo que estaríamos ajustando bastante bien así como está en este momento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de un ítem para cada pedido? O sea, decir, a ver, estoy llevando 1, 2, 3, 4 ítems en un solo pedido. Entonces tenemos que nomás ver la manera de que eso tenga nomás su gran posibilidad de administrar ese tipo de información. Por tanto, está cumpliendo la primera forma normal, pero estamos evidenciando de que no nos va a satisfacer tanto en el poder llevar adelante un buen control de los datos. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren, se está disgregando el pedido, ¿sí? El pedido se va a quedar con ¿qué? Con la fecha de pedido, el número de cliente que ha llevado el pedido y el precio total del pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque el detalle, o sea, esto es bastante normal en bases de datos que hacen referencia a compras, ventas de artículos y todo ello, en la cual hay un detalle, en otras palabras, algunos le llaman el detalle de la factura inclusive, ¿sí? En la cual, ¿qué va a tenerse ahí? El número de pedido, el ítem y la cantidad que se esté comprando. De tal manera que con el número de pedido vamos a ver en qué pedido se ha llevado qué ítem, en qué cantidad, ¿no? Por si acaso estamos marcando acá el vínculo, ¿sí? Seguimos relacionando, no hay ningún problema, ¿no? Pero acá alguien dirá, ¿por qué el número de pedido e ítem son parte de la llave? Y atención, porque nosotros no podemos determinar la cantidad pedida si no sabemos a qué pedido corresponde y cuál es el ítem, ¿sí? Y atención,
como está apareciendo esta tabla detalle, tenemos que ver si está en primera forma normal, para empezar, y qué decimos. No tenemos atributos multivaluados, no tenemos atributos compuestos, tenemos una llave principal. La llave principal determina a los atributos no llave, y en este momento puedo decir, mediante el número de pedido y el ítem, puedo saber qué cantidad se ha realizado en un pedido determinado, ¿no? Bien, ahora, veamos si estamos en segunda forma normal. Por si acaso, he visto que detalle está en primera forma normal. Ahora veamos para todos que estén en la segunda forma normal, porque las anteriores ya estaban en primera forma normal, ¿no? A ver, número de pedido, todos sus atributos dependen totalmente de la llave. Y como habíamos dicho, si tengo una llave simple que no esté compuesta, entonces podemos decir que prácticamente estamos en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque no podemos analizar, disgregar esta llave y poder ver si hay dependencia parcial. Entonces, no hay. Por tanto, estamos en segunda forma normal. La tabla detalle sí tiene una llave compuesta, ¿no? Acá podemos analizar, decir, con el número de pedido e ítem, determinamos la cantidad que se ha pedido de un determinado ítem, obviamente. Pero, ¿sí? Quiero ver si podemos hacer nosotros dependencia parcial. Agarro solamente el valor del número de pedido. Mediante el número de pedido puedo determinar la cantidad pedida, siempre y cuando un solo ítem se haya comprado, creo que sí. Pero si se ha comprado más de un ítem en un pedido, entonces no estaría en lo correcto. Ahora, si agarro solamente el ítem, conociendo el valor de ítem, ¿será que determina la cantidad pedida? Tampoco, porque puede haber muchos detalles en los cuales se ha llevado ese mismo ítem para distintos pedidos. Entonces necesito sí o sí el valor de pedido. Por tanto, estos dos atributos que son parte de la llave, tanto número de pedido e ítem, siempre van a llegar a determinar la cantidad pedida de un determinado ítem, ¿no? Entonces, sí también está en segunda forma normal. Ítem como tal, ya estaba en primera forma normal, tenemos una sola llave, todos los atributos dependen funcionalmente de la llave, por tanto también estamos en segunda forma normal. Cliente, el número de cliente determina el nombre, apellido paterno, el CI, el país, la fecha de nacimiento y todo ello, y cada uno de ellos es determinado por el número de cliente. Entonces, también cumple con la segunda forma normal. Teléfono, bueno, tengo solamente la llave en esta tabla que se almacena, entonces también estamos en segunda forma normal. Analicemos si estamos en tercera forma normal. Para que estemos en tercera forma normal, en el tip tengo que tener más de cuatro atributos por lo menos. Pedido tiene 4 atributos por lo menos. Pero veamos si entre los atributos no llave hay dependencia transitiva. La fecha no determina el número de cliente. El número de cliente puede determinar tal vez el precio total, pero estoy en un tal vez, entonces, por tanto, no hay una dependencia funcional entre estos atributos. Por tanto, no hay transitividad acá, ¿sí? No hay transitividad. Detalle, tiene 3 atributos, ¿no? Y solamente un atributo no llave, por tanto, no va a poder verificarse acá transitividad entre atributos no llave. Por tanto, también está en tercera forma normal, porque no hay transitividad. Ítem tiene más de 4 atributos, a ver, 1, 2, no tiene 4, pero de ellos, en los 3 atributos que no son parte de la llave, mediante la descripción de ítem no puedo determinar el stock ni el precio unitario. Tal vez el precio unitario sí pueda ser descrito, ¿no? Mediante la descripción. Pero no siempre, ¿sí? No siempre vamos a llegar a tener esto. Por tanto, acá tampoco vamos a encontrar transitividad, porque al final, ¿qué pasaría si alguien dice, no, pero la descripción determina el stock que se tiene y el precio unitario? Lo vamos a disgregar a esto, ¿sí? O sea, lo vamos a disgregar a una nueva tabla, de tal manera que se vea así, y la descripción pueda llegar a ser la llave, ¿sí? Pero miren, estamos llegando a lo mismo que mantener nomás al mismo ítem, ¿no? Es lo mismo, lo único que acá tiene una llave ítem y listo, ¿no? Entonces vamos a llegar a lo mismo, no estaríamos avanzando en mucho. Entonces lo dejamos nomás así como está. Por tanto, no vamos a encontrar aquí una transitividad exacta y no va a ser muy elegante que podamos disgregarlo. Entonces, sí, también está en tercera forma normal, ¿no? Cliente tiene muchos atributos,
pero, a ver, tenemos un número de cliente que es la llave. Los atributos no llave, no se encuentra acá transitividad. Bueno, tal vez a partir del CI del cliente. El CI del cliente determina el nombre, apellido paterno y demás. Pero después, los otros atributos, nombre, apellido paterno, apellido materno, el país del cliente, fecha de nacimiento, no se determinan entre ellos de ninguna manera, ¿no? Otra cosa sería, mediante el nombre del cliente determino su país, por ejemplo, ¿no? Entonces no está bien. Si bien acá se está marcando el atributo principal entre los no llave, que sería el CI, esta determina a todos, pero entre los otros atributos no hay dependencia funcional entre los otros, ¿no? Entonces, no hay acá transitividad. Por tanto, al no haber transitividad, por tanto, estamos en tercera forma normal. Teléfono, bueno, teléfono es un atributo perdón, es una tabla en la cual tenemos solamente la llave, solamente dos atributos que son parte de la llave, no hay atributos no llave, por tanto, está en tercera forma normal, porque tampoco hay transitividad, ¿no? Y si nosotros observamos la presentación de nuestro esquema de base de datos, creo que sí mantiene la lógica que estamos buscando para poder decir que esta nuestra base de datos es muy formal, muy elegante para poder administrar los datos como corresponde, ¿no? Entonces, acá podemos asegurar lo que dice acá en la parte inferior. Ahora todas las tablas están en segunda forma normal y tercera forma normal. Por tanto, la base de datos está en tercera forma normal, ¿no? Si yo no normalizo todas las tablas, yo no puedo asegurar que toda la base de datos está en una forma normal determinada. Todas las tablas tienen que estar en el mismo nivel para poder asegurar eso, ¿sí? Bien, entonces, miren, ahí está una alternativa. Si alguien ha trabajado algo similar, entonces, bueno, felicidades, ¿no? Y si no, a ver, ahí los ajustes que hemos ido explicando, háganlo para poder llegar a determinar que su base de datos esté normalizada, ¿no? Bien, entonces el propósito de esta sesión ha sido atacar estos dos ejercicios con los cuales veamos de que nuestras bases de datos por lo menos estén normalizadas hasta la tercera forma normal, que sería lo más propicio que podemos obtener. Luego, como les había indicado, el poder tener unas bases de datos ya un poco más extremas con las otras formas normales, va a ser otro momento en el cual lo van a tratar, eso estoy seguro, en una siguiente asignatura en la cual van a poder ver las otras formas normales extremas más que existen, ¿sí? La forma normal de voice code, la cuarta forma normal y la quinta forma normal, que son más extremas, pero en síntesis, algo normal, algo bastante formal y elegante es poder llegar hasta la tercera forma normal. Es por eso que hemos trabajado en esta sesión, en estos dos ejercicios que han llegado justamente hasta esa forma normal para poder garantizar que nuestra base de datos va a ser bastante funcional y eficiente, ¿sí? Entonces, ese es el propósito y estaríamos justamente llegando a nuestro objetivo en esta nuestra sesión correspondiente.